ecuaciones del sistema. Sin embargo, aquí analizamos que puede haber dos caminos, que sea consistente o inconsistente. Si es consistente tiene solución, si es inconsistente no tiene solución. Si un sistema es consistente puede ser de dos tipos, que tenga solución única o que tenga infinitas soluciones. ¿Sí? Esa es la idea principal. Ahora, ya vimos aquí que vamos a aplicar las operaciones elementales en los sistemas de ecuaciones. ¿Y con qué finalidad aplicamos esas operaciones elementales? Las aplicamos con la finalidad de obtener sistemas equivalentes al original. Explicamos que dos sistemas son equivalentes, o sistemas equivalentes son aquellos que tienen la misma solución, pero matemáticamente van a ser distintos, van a ser diferentes, ¿sí? Y esa es la idea. Yo tengo un sistema de ecuaciones inicial y la idea es aplicarle esas operaciones elementales para ir obteniendo sistemas equivalentes cada vez más sencillos de resolver. Y esas operaciones elementales son estas tres: intercambio de dos ecuaciones, multiplicación de una ecuación por un número diferente de cero, la suma del múltiplo de una ecuación a otra. Si ustedes se fijan, esas operaciones elementales las han aplicado desde la secundaria, sobre todo en el método de reducción por suma-resta. Porque acuérdense que la idea era eliminar una incógnita. Vamos a multiplicar la 1 por 3 y la 2 por menos 2, para que al sumarlas nos echemos a la X. Y ya tenemos a la Y y la vamos a poder despejar bien fácil. ¿Qué está pasando ahí? Aplicaste una operación elemental con la finalidad de eliminar una variable, pero ese sistema es equivalente al original. Tienen la misma solución, entonces no hay ninguna bronca. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con los ejercicios. Miren, déjenme borrar. Vayan a anotar en la hoja, por favor. ¿Ya se escucharon? Por ahí pasaron la hoja. ¿Vale? Sí. Sí, es que sobre todo para los que van ahorita apenas llegando. Fíjense, me dice, determina si la ecuación dada es lineal en las variables X y Y. Bien, la primera sí es lineal. ¿Están de acuerdo? Sí es lineal. Acuérdense que para que sea lineal debe ser la suma de múltiplos de variables elevadas a la 1. Entonces, la primera sí lo es. La 2, ¿es o no lineal? ¿Qué creen? No. ¿Por qué no? Porque si se fijan, este término es el producto de dos variables, ¿sí? Entonces este término en realidad es cuadrático. Generalmente nosotros cuando hablamos de grado de una expresión matemática, lo relacionamos con los polinomios bajo una variable, ¿sí? Por eso decimos, no, pues es una de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, etcétera, pero con una variable. Pero puede haber expresiones, como en este caso, donde un término, acuérdense que esto es un término, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, son las partes de la expresión separadas por signos más menos, ¿sí? Ese término es el producto de dos variables que están elevadas a la 1, entonces ese vendría siendo un término de segundo grado. El grado bruto de la expresión en segundo grado, ¿sí? Entonces no es lineal. La 3, ¿es lineal o no? No, porque tiene las variables en los denominadores. Si los tienen en los denominadores, sus exponentes son negativos. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Y cómo debe de ser un término para que sea lineal? Tiene que estar elevada a la 1, positivo, ¿no? Entonces no es. La 4, obviamente no. Esa es cuadrática.
¿La 5? No, porque la x está dentro de un seno. Entonces la función seno no es una función lineal, ¿verdad? Es trascendental, trigonométrica. ¿Sí? Bien. ¿La 6? Sí. ¿Por qué? Porque aquí la x no está dentro del seno. El coeficiente de x es seno de 2, va a ser un número, y la y pues, también está elevada a la 1. Muy bien. Luego viene este tema que es encontrar una representación paramétrica de una ecuación lineal dada. Bueno, ¿qué es esto? Todas estas que tenemos aquí son ecuaciones lineales. ¿Sí? Esta es una ecuación lineal en R2. ¿Por qué? Pues porque tiene dos variables. Esta es en R3 porque tiene tres variables. Este es R2, este es R3. ¿Sí? Como mínimo, porque quienes ya llevaron cálculo vectorial, ¿ya lo llevaron? ¿Quién ya llevó cálculo vectorial? ¿Por qué? Alejandro Martín. Es que no da clases aquí, solamente da veranos en el norte. Allá en el Polo Norte. En el interior. Ah, ok. ¿Vieron? Bueno, el cálculo vectorial van a ver que pues las ecuaciones lineales, ¿verdad? ¿Por qué son ecuaciones lineales? Porque son una suma algebraica de términos lineales. Un término es lineal cuando tiene la variable elevada a la 1, ¿verdad? Cuando el grado neto o bruto del término es primer grado. ¿Sí? ¿A qué me refiero con grado neto o bruto? Si por ejemplo en un término hubiera cosa como x, a ver, ¿están de acuerdo que este es un término algebraico, verdad? ¿Sí o no? Tengo tres variables. ¿Están de acuerdo? X está elevada a la 1, x elevada a la 1, x elevada a la 1. Sin embargo, este término tiene un grado bruto es subcúbico. ¿Sí? Obviamente no bajo una variable, sino bajo las tres, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, pues va a ser una cosa ahí medio rarona. Entonces, en ese sentido es que decimos que no es lineal. Bueno, pero ¿en qué consiste parametrizar? Este tema lo van a ver mucho en cálculo vectorial, por eso es importante que lo entiendan. Y sobre todo, porque lo vamos a aplicar mucho en los temas que siguen, sobre todo en lo de transformaciones lineales y en este tema que es de solución de sistemas de ecuaciones. A ver, ¿cómo es esto de la parametrización? Bueno, parametrizar una ecuación significa expresar las variables de la ecuación como una función de una tercera variable. Y esa, bueno, no necesariamente tercera. Esto va a depender, porque si fuera esta sería una cuarta. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí son tres variables, meteríamos otra que sería la cuarta. Entonces, corrijo. La idea es representar o expresar las variables de la ecuación en función de una nueva variable. Una nueva variable que se llama parámetro. La idea es que las variables iniciales de esa ecuación las expresemos en función de una nueva variable. Y eso significa parametrizar. Puede ser una nueva o otras nuevas. Y de hecho ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero que nada, en la teoría que viene en el libro, y de hecho que ya también lo comentamos en su momento, las ecuaciones tienen... ¿Puedo retirarme por una caja de herramientas? ¿A dónde? Ah, es que yo traigo a mí a su cable y tenemos que ir por ella. ¿Pero te regresas ya? No, ya se va. Y no llegamos. Es que su carro no tiene. Bueno, despídete de sus compañeros, que no los vas a ver. No, bien. Para que vean si los quiere sus compañeros. Bien. Entonces, si ustedes recuerdan, las ecuaciones tienen un término principal o una variable principal. Esa variable principal es la que se encuentra más a la derecha. ¿Sí? Más a la derecha.
Y esto es importante porque cuando veamos sistemas de ecuaciones lineales, hay que retomar nuevamente ese concepto de variable principal. Entonces es la que está más a la derecha. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esa variable principal? La vamos a despejar y al despejarla me va a quedar en función de la otra o de las otras variables que no son principales. Y esas variables que no son principales se llaman variables libres. ¿Sí? ¿Por qué libres? Porque yo le puedo dar el valor que yo quiera. Y de esa forma, la variable principal va a tomar el valor que, de acuerdo a lo que yo les dé, pues se llaman variables libres. Y esas variables libres son las que voy a expresar en función de parámetros. Ahora, ¿qué es un parámetro? Es una variable, como ya se los dije. Una variable que me va a permitir expresar las otras variables originales en función de ella. Ahora, ¿cómo va a ser ese parámetro? Bueno, en matemáticas pues hay reglas. Recuerden que las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, son las que se utilizan para variables reales. ¿Verdad? X, Y, Z son variables reales. Las que están a la mitad del alfabeto, M, N, son variables que toman valores enteros. Por eso es que su clase de probabilidad y estadística utilizan la M y la N, ¿sí o no? O en las sumatorias, recuerda que era M. Claro que también se utiliza JK, pero también son otras variables que sabemos que si las usamos nos indica que están tomando valores enteros. ¿Sí? Las primeras letras del alfabeto, A, B, C, generalmente son para constantes o cosas como ángulos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. ¿Sí? Y los parámetros son las letras que están en la tercera, cuarta parte, 3/4 partes del alfabeto. Me refiero a R, S, T. Esos generalmente van a ser las letras que vamos a utilizar para los parámetros. Ok, entonces vamos a escoger uno, primero una línea recta, cualquiera de estas tres, cualquiera. La 10, a ver, es 1/2 de X menos 1/3 de Y igual a 1/4. ¿Están de acuerdo que esa es una ecuación lineal, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Es una ecuación lineal. ¿Por qué? Pues bien fácil, porque pues, es una línea recta, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que es una línea recta si despejo a Y? Pero la Y no es la variable principal. La variable principal es la X, porque ya dijimos que es la que está más a la derecha. Entonces voy a despejar a X. Perdón, sí, más a la izquierda. Bueno, sí, derecha, porque yo los veía así. Perdón, me desorienté. Pero ya estoy aquí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya me vi. Bueno, entonces si yo despejo a X, ¿qué me va a quedar? 1/4 más 1/3 de Y por 2. ¿Esto qué va a ser igual? A 1/2 más 2/3 de Y. Ya despejé la variable principal. ¿Qué hago ahora? Voy a parametrizar a la variable libre. La variable libre es la que queda en el segundo miembro del despeje. Nada más hay una variable libre, entonces la parametrizo. ¿Qué parámetro le doy? Pues generalmente se utiliza P. Puede ser PRS o PQ, también son letras que generalmente también se pueden usar, ¿sí? Sobre todo cuando ya son varios parámetros. Y igual a T. Si Y vale T, ¿cuánto va a valer X? Bueno, pues X es 1/2 más 2/3 de Y, pero Y es igual a ¿qué? A T. ¿Sí están de acuerdo? Esta es la ecuación de una recta en R2 en forma paramétrica. Si se fijan que las variables las estoy expresando en función de esa, en este caso, tercera variable que viene siendo el parámetro. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Ahí la estoy parametrizando. Ahora sí, ¿lo quieren ver? ¿Sí o no? Ahí les va. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues con la matemática, ¿no? Ya ven que a ustedes les gusta mucho esas cosas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo grafico esto? Estamos en R2,
Para graficar funciones es con la función plot, con el comando plot, pero también la voy a graficar en forma paramétrica. Entonces es parametric plot. Lo voy a hacer de dos formas. ¿A qué me refiero? Si yo quisiera graficar la función, sí, no. Bueno, espero que si entorpece mucho lo que está escrito, me dicen. Plot, ¿qué cosa? La función. A ver, ¿cómo era la función? La ecuación, pues, para que me entiendan, 1/2 de x. A ver, 1/2 de x menos 1/3 de y igual ¿a qué? A 1/4. Se le pone igual. ¿Sí? Fíjense bien, me voy a colocar aquí para que aparezcan esas pestañitas y ver qué es lo que falta. Fíjense bien, una cosa aquí, vamos a ver si vale esto. ¿A qué me refiero? Voy a poner ahora entre llaves la variación que le voy a dar a x. Mi variable x la voy a hacer variar entre -3 y 3, por ejemplo. ¿Sí? Pero no es nada más mi variable la x. También tengo la y. A ver si lo acepto. Esto no lo he hecho antes, ¿eh? Pero, pues ustedes saben que es parte de la ingeniería, ¿no? ¿Sí o no? Explorar nuevas cosas. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea que, ¿están de acuerdo que los estoy motivando, ¿verdad? Para que busquen, ¿sí o no? Cuestionen. Ahí está. Ya la voy a variar de -4 a 4. Y aparte que me ponga el origen en 0, 0. A ver si lo acepta. Y todo lo cerramos con corchete. No quiso. ¿Por qué no quiso? Porque le estoy metiendo estas dos variables aquí. Eso no lo acepta. Como no lo acepta, se pone punk. ¿Y qué significa? Que voy a tener que despejar allí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que las funciones lo que hacemos es y igual a f de x, ¿verdad? Entonces lo voy a tener que hacer de esa forma. Si yo despejo a y, ¿están de acuerdo que me va a quedar? Fíjense, me va a quedar... bueno, lo voy a hacer aquí para que no haya bronca. Y va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de x menos 1/4 por 3. ¿Sí están de acuerdo o no? Si la despejo de aquí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Que vendría siendo ¿qué cosa? 3/2 de x menos 3/4. ¿Sale? Ahora sí la va a aceptar. Entonces la función es 3/2 de x. ¿Qué sigue? Menos 3/4. Miren. Ahí está. Menos 3/4 y nada más voy a hacer variar a x. Ahí está la recta. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, pero ahora la voy a trazar en forma ¿qué? Paramétrica. ¿Sí están de acuerdo? Paramétrica. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con una función que se llama parametric plot, porque lo voy a hacer en el plano. Vean cómo está aquí la pestañita, tiene esta forma. Aquí va la expresión paramétrica para x. Para x será 1/2. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Rápido, por favor, 2/3. ¿Qué sigue? 2/3 de t. Y era la que habíamos parametrizado. Le doy valores al parámetro. Le voy a dar valores, por ejemplo, de -5 a 5. ¿Sí se entiende? ¿No oigo? Sí. Ahora, voy a graficar en una sola esas dos para que veamos que es la misma. Van a estar superpuestas. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Entonces, para lograrlo, le llamo a una gráfica, le pongo punto y coma para que no la vuelva a sacar, le llamo B a la otra,
le pongo punto y coma para que no la vuelva a sacar, y luego le pido que me muestre las dos en una sola. Y ahí va. Vean. Miren, aquí para que se vea mejor, esta la voy a graficar de -1 a 1. Sí, porque ahí está poniendo la que es más grande. A ver. Bueno, las pone igual. A ver. Sí, las están poniendo ahí misma. Pero entonces, para que no haya bronca, las voy a poner separadas. ¿Vale? Luego, esto vamos a quitar. Fíjense. Nada más que el problema es que como tiene el punto y coma, no las vuelve a poner. Ese punto y coma es para que no las despliegue. Uno parecería que son diferentes, era lo que no quería que pasara, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque vean cómo es la escala. La escala en X es diferente. Vean, pasa por el punto 2,2 creo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Y vean, pasa por el punto 2. Este debe de ser aquí el 2. ¿Sí? ¿Sale? Nada más que como la pone en una forma paramétrica y la otra no, por eso es que las deforma. Las pone con diferentes escalas, pero es la misma. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora una de 3 variables. 3 variables va a ser una superficie. ¿Va a ser un qué, ingeniero? Tú dices a tus compañeros. Va a ser un plano. ¿Sí están de acuerdo? A ver, agárrense uno. ¿Cuál quieren? El que sea. ¿Cuál? A ver, dice 13x1 menos 26x2 más 39x3 igual a 13. Sale, ese es un plano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 3 variables. Ahora, no necesariamente el que tenga 3 variables significa que es un plano. Eso lo van a ver en el cálculo vectorial. Puede ser que yo diga z igual a 3. Z igual a 3 es un plano. ¿Por qué? Porque no tengo a la x, no tengo a la y, pero sí estoy diciendo a z. Eso ya me está incluyendo a la x y a la y. Y el hecho de que no estén significa que toman cualquier valor. Y va a ser un plano perpendicular a z y 3. ¿Sí? Pero como aquí nos está dando las 3, pues abuelita de vaca. ¿Sí? Bueno. Ok, ¿quién es la variable principal? No, la x1. Hay que despejar a la x1, ¿verdad? Es la que está más a la izquierda. Si yo despejo a x1, me va a quedar 13 más 26x2 menos 39x3 entre 13. Bueno, todo entre 13. ¿Sí? Si le damos una mano de gato, me va a quedar 1 más 2x2 menos 3x3. Ahí está. Ya despejé la variable principal. ¿Y qué observo? Que le estoy expresando en términos de 2. Las otras 2. Tengo 2 variables libres. Como tengo 2 variables libres, va a ser una ecuación biparamétrica, porque va a haber 2 parámetros. ¿Por qué? Pues porque tengo que parametrizar a las variables libres, que va a ser x2 y x3. ¿Qué parámetro les doy?
Bueno, le puedo dar, por ejemplo, S y T. ¿Sí? Por ahí uno de sus compañeros del otro grupo decía, ¿puede ser T1 y T2? Y la respuesta es sí. A fin de cuentas, al ponerle subíndice ya los estás diferenciando, porque no puede ser el mismo parámetro, eso es importante. Pero aquí por cuestiones de que pues no sea tan, vamos, si entiende un poquito más y todo eso, pues vamos a poner eso. Bien, entonces X1, ¿cómo va a quedar? 1 más 2X2 que es S, menos 3X3 que es T. Ahí está. Esta es la ecuación paramétrica de ese plano. ¿Sí? ¿Quieren verla? A ver, vamos a ver. ¿Cómo la vamos a ver? Miren, aquí ya sus compañeros del otro grupo me habían pedido ese ejercicio. Pero bueno, yo se los voy a explicar. Aquí para trazar superficies, un plano es una superficie. La que yo recomiendo que se utilice sobre todo para estos casos es la de Parametric Plot 3D. ¿Por qué Parametric Plot? Porque también hay otra, Contour Plot 3D, ¿sí? Pero aquí no vamos a utilizar la de Contour Plot 3D porque la estamos expresando de forma paramétrica. Entonces tiene que ser Parametric Plot 3D. Aquí está. Si ustedes le dan clic ahí, se ponen acá, aparece esta cejita, le dan clic ahí y ahí aparece cómo deben ser los argumentos dependiendo cómo vayas a definir tu función en forma paramétrica. ¿Cómo nosotros la vamos a definir? Con 3 componentes en función de en función de 2 parámetros, porque tenemos 2, ¿sí o no? Entonces no va a ser esta. Esta sería cuando hay un solo parámetro. Por ejemplo, una recta. Aquí tenemos 2. Entonces va a ser esta de acá. Ah, chica, no la puso. ¿Cómo lo ven? Sí. Gracias. Cuando es estornudo es salud. ¿Salud? Pero cuando tose también es salud. No. No hay. Cuando toses, pues dice. No, y es que fíjense, yo cuando estornudo a veces lo hago muy fuerte. Sí, ya me ha tocado así de que ¡ah! ¿No? Y se oye todo así. Hasta pasan chavos allá abajo y se ríen, ¿no? Así como que ¿qué onda? ¿No? De hecho, hace tiempo, cuando todavía estaba estudiando, ya eran como estas horas. No, era más tarde porque siempre te lo cerraban a las 10 de la noche, era la última clase, a las 10. Y me acuerdo que esa vez fue la última clase y venía yo por ahí, en ese edificio ven que tiene un pasaje, ahí donde está el baño de las chicas. Entonces iba yo, ¿no? Y adelante iban 2 chicas, platicando, ahí en el pasillo, atrás venía yo. Y de repente pues estornudé, ¿no? Pero así bien fuerte, entonces como está cerrado, pues ya se imaginarán, ¿no? Como que aumenta. Y le hice tan fuerte que las chicas hasta brincaron, así se espantaron. ¡Ay! Ya ven cómo gritan, ¿no? y nomás se me quedaron así viendo como que, ay, desgraciado, pero pues se me salió, pues, o sea, sí brincaron bien gacho, ¿no? Porque pues, creían que había nada y luego de noche, ¿verdad? Pero pues se me salió. Y no es bueno aguantarse un estornudo, ya ven que hay gente que se lo aguanta, no le hace así. Pero dicen que no es bueno porque la presión de los músculos en los pulmones aparentemente oprimen los pulmones y como que hay un disparo, creo que en la presión de la sangre, algo así dicen, y que no es bueno. Pues mejor que salga, ¿sí o no? ¿Verdad? Digo, eso no hay ningún problema, ya cuando es otro tipo de aire, pues ahí sí mejor a veces hay que aguantarse. ¿No? O ser un poquito discreto, ¿no? ¿No? Porque luego en clase no les ha tocado, ¿no? ¿Algún ruido raro en clase? ¿No? No, a mí sí. Sí se escuchan luego esos ruidos raros. Digo, pues se entiende, ¿no? Pues los taquitos y todo eso.
¿verdad? Y luego, pues más si son de frijol. Ya ven que los tacos de canasta más ricos son los de frijol, ¿sí o no? Como que son los que están más chidos. Entonces, pues, ¿sí o no? Por eso muchos les decían las balitas. ¿Verdad? Echarnos un taquito de balas. Bueno, ok, vamos a ver, oh, pues, hombre, pues. Se pone a ver, vamos a ver aquí. ¿Cómo se ponía? Fíjense, se pone entre llaves. Entre llavecitas las componentes. Entre llavecitas las componentes separadas por comas. ¿Quiénes son las componentes? 1 más 2S, ¿qué sigue? Menos 3T. Coma. La siguiente variable es Y, S. La siguiente, T. Ya son todas. Luego viene coma y vienen los dos parámetros también entre llavecitas. El primer parámetro S, vamos a ponerlo de menos 4 a 4. Luego viene el otro parámetro, que es T, nada más que va entre llaves, y que sea también de menos 5 a 5, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? De menos 5 a 5. Y para que se vea bonito le ponemos el origen. El origen de los ejes, obviamente, en 0, 0, 0. Ahí está. Vean. Ah, ¿no le cerré? Sí, no le cerré. Ahí va. Ahí es el plano. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Aquí lo pueden ustedes alargar si quieren, para que se vea un poquito mejor. ¿Sí? ¿Sas? Ahí está ese plano. Fíjense bien, esas son las ecuaciones paramétricas del plano, así como hace ratito habíamos visto las ecuaciones paramétricas de la recta. La recta que vimos hace rato estaba en el plano, porque también hay líneas rectas en el espacio, sobre todo cuando no es una clase de cálculo vectorial, se van a dar cuenta de ello. Nada más que una recta es monoparamétrica. En el caso de un plano, como máximo puede ser biparamétrico. ¿Sí? Dos parámetros, ¿sí se fijan, no? Ahora dijimos como máximo. ¿Por qué como máximo? Porque puede ser que lo que les había comentado, las otras puedan tomar. Bueno, de hecho, si toman cualquier valor, pues obviamente va a ser parámetro. De hecho, aquí X y Y, perdón, X2 y X3 toman cualquier valor, ¿verdad? Porque yo le puedo dar cualquier valor al parámetro. ¿Sí están de acuerdo? Por eso se llaman variables libres. ¿Sí? ¿Vale? Y la variable principal es la que va a depender de las variables libres, que son las que se parametrizan, pero a fin de cuentas estás parametrizando a todas. ¿Vale? ¿Sí o no? Bueno, vienen estos ejercicios. Utilizar la sustitución hacia atrás para resolver el sistema de ecuaciones lineales dado. ¿Qué es este tema? Bueno, miren, yo lo voy a explicar con el ejercicio 16. Vamos a hacer primero el 16. Ese se ve bueno. ¿Sí estamos grabando? Sí. A ver, es X menos Y igual a 4. 2X más Z igual a 6 y 3Z igual a 6. ¿Sí? Vamos a desconectar aquí para que se pueda apreciar mejor. Voy a utilizar color negro. ¿Verdad? Luego, ¿o quieren rojo? ¿Cómo es esto de la sustitución hacia atrás? Que también muchos libros lo llaman retrosustitución. ¿Sí? Sustitución hacia atrás y retrosustitución son dos formas de nombrar la misma cosa. ¿Y en qué consiste? Consiste en, de la última ecuación, despejar generalmente a la última variable que es la z. Si se fijan que este es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? ¿Sí o no? Aunque
no todas ellas están completas. Por ejemplo, la primera nada más depende de X y de Y, la segunda de X y Z, perdón, es Y, depende de Y y Z, y la tercera nada más depende de Z. Pero en conjunto son tres incógnitas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es autosustitución? Irme a la última ecuación y despejar la última variable. Si se fijan, este sistema queda como escalonado. Ya les dije, hay una palabra que vamos a utilizar mucho más adelante, escalonado. ¿Sí? X, Y, Z, V, W, Z a lo mejor. ¿Sí se fijan que está como que escalonado, verdad? ¿Sí o no? Luego vamos a ver eso. Bien, entonces la idea consiste en coger la última y despejar la última variable, que es la Z. Entonces, si yo despejo aquí, eso me va a quedar así. Z igual a 2. Como ya conozco la última variable, la idea es, el valor de la última variable, la idea es tomarla para sustituirla en la de arriba y despejar a la variable anterior, que vendría siendo la Y. Si yo despejo de la segunda ecuación, en este caso la Y, me va a quedar 6 menos Z sobre 2. Pero como ya conozco a Z, pues no hay ningún problema. Me va a quedar 2. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya conozco a Z, a Y, me falta la X, y para encontrar a X voy a utilizar esos valores y sustituyo en la primera ecuación. En este caso, en la primera ecuación, la X solamente depende de Y, pero ya conozco la Y. Entonces me da así, 6. ¿Qué significa? Que la solución del sistema es 6,2,2. No, profe, el 6 no es porque lleva de 2, ¿no? Entonces sería. Ah, no, sí. Perdón, no, sí, está bien. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso se llama retrosustitución. Ir de la última, despejar la última variable y con ellos irme hacia arriba para ir encontrando las demás. Eso se llama sustitución hacia atrás o retrosustitución. Ahora, aquí se me pasó algo importante que les iba a comentar del ejercicio anterior, perdón, ¿sí? Que se los voy a tener que decir. Se me fue la idea, sobre todo por la cuestión de que lo que les dije al final se me perdió y ahorita me estoy acordando. A ver, vamos a regresarnos un poquito al ejercicio. Ese ya lo acabamos. ¿Están de acuerdo? Ese ya lo acabamos. Tiene solución única. Tiene solución única el sistema. Es consistente. Solución única. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Pero a ver, regresando al ejercicio anterior, voy a borrar eso para que no se confunda. ¿Sí? Oigo. A ver. Regresando al ejercicio anterior, ¿cómo era X1? 1 más 2 es 2. Bueno, pero ya forma paramétrico. Más. Ah. ¿Así? Bien, luego, ¿así, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Otra forma de poner la solución, el conjunto solución, así se llama. Fíjense, ya dijimos que el problema fundamental de los sistemas de ecuaciones lineales es encontrar su solución. Si es que la hay. Es decir, si es que es consistente. Si es que es inconsistente, pues la solución es un conjunto vacío. Pero en ambas situaciones va a ser un conjunto. ¿Sí? Ahora, si el sistema es consistente, puede tener solución única o infinitas soluciones. Si es solución única, entonces el conjunto solución es unitario, porque hay una solución. Y eso lo repetir. ¿Estamos de acuerdo? Conjunto unitario. Si tiene infinitas soluciones, va a ser un conjunto infinito. ¿Se entiende o no?
¿Sí? Bien. ¿Están de acuerdo que en el ejercicio anterior era un plano? Son infinitos puntos cuyas coordenadas aquí las estoy poniendo. Si se fijan que aquí estoy poniendo cualquier punto de ese plano donde estoy parametrizando ahora sus coordenadas. ¿Sí están de acuerdo? Parametrizando a la X y a la Y, perdón, a la Y y a la Z, y poniendo aquí la X. Sí, porque yo se las puse y está bien, ¿eh? Así como se las puse también, está bien, y de hecho así lo pone el libro. Si ustedes checan la respuesta. X igual a esto, abajito, Y igual a esto, y abajito, Z igual a esto. Es una forma. ¿Sí? Ahí estoy expresando en forma paramétrica. Pero otra forma también, y eso se lo digo porque muchos libros también utilizan esta notación, es poner los puntos del plano con sus coordenadas parametrizadas. ¿Sí se entiende? ¿Esto por qué? Porque cuando era un punto, pues poníamos sus coordenadas, pues aquí lo estamos haciendo igual. Ahora, si el sistema es inconsistente, es decir, no tiene solución, el conjunto solución es vacío. No la hay. No hay solución. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿No oigo? Sí. Bueno. Entonces vamos a ver un último ejercicio. El 18, por ejemplo, dice, fíjense, x1 más x2 más x3 igual a 0, x2 igual a 0. ¿Sí están de acuerdo que es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas? ¿Están de acuerdo? Son dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y una cosa importante, sobre todo ya cuando nos metamos a los teoremas, y lo vamos a ver, pero aquí se los adelanto. Una condición necesaria, pero no suficiente para que un sistema tenga solución única es que tenga el mismo número de ecuaciones que el incógnitas. Pero es una condición necesaria, no suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Que va a haber sistemas que tengan el mismo número de ecuaciones que el incógnitas y no tengan solución. O tengan infinitas. Por eso digo que no es suficiente, pero sí necesario. Es decir, si un sistema tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, puede que tenga solución. ¿Sí se fija la diferencia entre lo que es necesario con lo que es suficiente? ¿Sí? Eso es importante. Entonces, este sistema tiene más variables que ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones. No va a tener solución única, ya se jodió. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿puede ser consistente? Sí, puede que tenga infinitas. ¿Puede ser inconsistente que no tenga? Sí. Sí va a tener solución, va a ser consistente, pero van a ser infinitas. Vean. A ver, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Si se fijan, son dos ecuaciones. Esta ecuación, ¿sí? x2 igual a 0, viene siendo un plano. Es un plano. En R3. No voy a profundizar ahorita en eso porque a lo mejor ya no nos va a dar tiempo, pero aquí ya le están diciendo x2 vale 0. ¿Qué onda con x1 y con x3? Si no están aquí, significa que ¿qué? Cualquiera. ¿Sí? Bien. Pero aquí en esta ecuación si tengo las tres. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Despejaba la variable principal. ¿Quién es la variable principal? Es x1, si yo despejo x1 me va a dar que x menos x3 menos x2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué hacía? Parametrizaba las variables libres. Tengo dos variables libres. Hago x2 igual a p, x3 igual a r, por ejemplo. ¿Sí? Entonces significa que x1 va a ser menos r menos t. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no?
¿Sí? Ya tengo las ecuaciones paramétricas de esta, pero esta está metida en el sistema. También la tengo que tomar en cuenta. ¿Y qué me está diciendo esta ecuación? Que x2 vale 0. Entonces quiere decir que t solamente puede valer 0. Y si es así, nada más me va a quedar así. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la solución de ese sistema de ecuaciones? x1 menos r, x2 0 y x3 0. ¿Sí se fijan? Sí, porque la x2 nada más vale 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo podemos hacer con matemática, pero ya no me va a dar tiempo. Vamos a dejarlo si quieren. Miren, lo que voy a hacer es a lo mejor grabar una clase y se la subo, porque sí nos va a tomar algo de tiempo. Ahora, bueno, nada más nos resta casi un mes de clases, como mínimo. Sí, digo, hay que esperar a ver qué nos dice. Miren,